te has preguntado por qué todo en el universo, desde una pequeña piedra hasta una estrella gigante, siente una atracción silenciosa? Aunque no la veas, está actuando sobre ti ahora mismo, incluso mientras escuchas este video. Bienvenidos a El Científico de los Sueños. Hoy vamos a adentrarnos, con calma y sin prisas, en la fuerza secreta que atrae todo en el universo. Una fuerza simple, elegante y poderosa, que conecta a planetas, galaxias y también nuestros propios cuerpos. A lo largo de este video largo de ciencia, pensado para relajarte y acompañarte mientras descansas, exploraremos qué es esta fuerza, cómo funciona y por qué es tan importante para entender el universo en el que vivimos. No necesitas saber de ciencia avanzada, solo dejarte llevar. Si te gusta aprender mientras te relajas, quédate hasta el final y suscríbete al canal. Aquí, el conocimiento también ayuda a dormir mejor. Mucho antes de que la palabra gravedad existiera, los seres humanos ya la sentían. Cada paso sobre la tierra, cada objeto que caía de las manos, cada piedra lanzada al aire y de vuelta al suelo, despertaba una pregunta silenciosa. ¿Por qué todo vuelve siempre hacia abajo? Durante miles de años esta pregunta no tuvo una respuesta matemática ni científica. En su lugar, fue explicada a través de historias, observaciones simples y una profunda conexión con la naturaleza. El descubrimiento de la gravedad no fue un momento único, sino un camino largo y tranquilo, construido poco a poco por distintas civilizaciones. En la antigua Grecia, el mundo se explicaba a través de mitos. Los dioses gobernaban el cielo, la tierra y todo lo que se movía entre ambos. Uno de los relatos más conocidos es el mito de Ícaro, el joven que voló demasiado cerca del sol, con alas hechas de cera. Cuando el calor derritió sus alas, Ícaro cayó desde el cielo hacia el mar. Para los griegos, esta caída no era solo física, sino también moral, el castigo por desafiar los límites impuestos por la naturaleza. Aunque no hablaban de gravedad como fuerza, entendían que existía algo inevitable que atraía todo hacia la tierra. Otros filósofos griegos, como Aristóteles, creían que los objetos caían porque buscaban su lugar natural. Según esta idea, la tierra y el agua tendían hacia abajo, mientras que el aire y el fuego se movían hacia arriba. No era una explicación basada en experimentos, sino en la observación cotidiana y la lógica de la época. Mientras tanto, en Babilonia, siglos antes de la Grecia clásica, los astrónomos ya observaban con atención el movimiento de los cuerpos celestes. Registraban con precisión los ciclos de la luna, los planetas y las estrellas. Aunque no formularon una teoría de la gravedad, notaron algo fundamental. Los cuerpos en el cielo seguían patrones regulares, como si obedecieran reglas invisibles. Estas primeras observaciones fueron importantes porque sembraron una idea clave. El universo no era caótico. Algo lo mantenía en orden. Durante muchos siglos, el conocimiento avanzó lentamente. Las ideas de Aristóteles dominaron Europa durante la Edad Media y se aceptaban más por autoridad que por comprobación. Se creía que los objetos más pesados caían más rápido que los ligeros. Una afirmación que parecía lógica al observar una piedra y una pluma. Sin embargo, pocas personas se detenían a comprobar si eso era realmente cierto. La experimentación directa aún no era el centro del pensamiento científico. Esa forma de ver el mundo estaba a punto de cambiar. En el siglo XVII, un hombre decidió que las ideas no debían aceptarse solo porque venían del pasado. Galileo Galilei, un científico italiano, comenzó a hacer algo revolucionario para su tiempo: medir, observar y repetir experimentos.
Según la famosa historia, Galileo dejó caer objetos desde la torre de Pisa para demostrar que, sin importar su peso, caían al mismo tiempo. Aunque hoy se debate si este experimento ocurrió exactamente así, lo importante es el principio detrás de su trabajo. Galileo estudió la caída libre usando planos inclinados para ralentizar el movimiento y poder medirlo con mayor precisión. Descubrió que los objetos aceleran al caer y que esa aceleración es constante. Esto significaba que la caída no dependía del peso del objeto, sino de una propiedad común a todos. Por primera vez, la caída de los cuerpos dejaba de ser una idea filosófica y se convertía en un fenómeno medible. Galileo no explicó aún por qué caían los objetos, pero estableció cómo lo hacían. Este fue un paso silencioso, pero crucial. La gravedad comenzaba a describirse con números. Décadas después, en Inglaterra, Isaac Newton dio el siguiente gran salto. A diferencia de Galileo, Newton no solo observó la caída de los objetos en la Tierra, sino que se hizo una pregunta más profunda. ¿Es la misma fuerza la que hace caer una manzana y la que mantiene a la Luna en su órbita? La famosa historia de la manzana no es solo una anécdota. Representa un cambio radical en la forma de pensar. Newton imaginó que la Tierra atraía a la manzana, pero también atraía a la Luna. La diferencia era que la Luna se movía lo suficientemente rápido como para no caer directamente, sino girar alrededor del planeta. A partir de esta idea, Newton desarrolló una de las leyes más importantes de la ciencia, la ley de la gravitación universal. Newton descubrió que la fuerza que atrae a dos objetos depende de dos cosas principales: la masa de los objetos, la distancia que los separa. Cuanto más grandes son los objetos, mayor es la atracción. Pero cuanto más lejos están, más débil se vuelve esa fuerza. Y no disminuye de forma simple, sino siguiendo una regla muy específica: la ley inversa del cuadrado. Esto significa que si duplicas la distancia entre dos objetos, la fuerza de atracción se vuelve 4 veces más débil. Si la distancia se triplica, la fuerza se reduce 9 veces. Aunque suene técnico, esta idea explica con elegancia por qué la gravedad es fuerte cerca de la Tierra, pero mucho más débil a grandes distancias, y aún así suficiente para mantener planetas y lunas en movimiento. Newton logró algo extraordinario: usar matemáticas para describir una fuerza invisible que actúa en todo el universo. Por primera vez, la caída de una piedra y el movimiento de los planetas se unían bajo una misma ley. Es importante recordar que Newton no descubrió la gravedad de un día para otro. Su trabajo se apoyó en siglos de observación, mitos antiguos, preguntas filosóficas y experimentos cuidadosos. Cada cultura aportó una pieza del rompecabezas. Desde los relatos de Ícaro cayendo del cielo, pasando por los registros babilónicos de los astros, hasta los experimentos tranquilos de Galileo y las ecuaciones de Newton, la gravedad fue revelándose poco a poco, como un secreto que el universo solo entrega a quienes observan con paciencia. Este largo camino histórico nos muestra algo profundo. El conocimiento no surge de la prisa, sino de la atención. Y quizá por eso, incluso hoy, la gravedad sigue siendo una de las fuerzas más fascinantes y misteriosas que existen. Antes de avanzar, recuerda que puedes disfrutar de narraciones completas como esta, descargándolas desde el enlace disponible en el video. Y así las podrás disfrutar en cualquier momento y sin molestas interrupciones por anuncios. Ahora bien, continuando. Ahora imagina la Tierra en silencio.
no como un planeta en movimiento, sino como un espacio tranquilo donde todo parece estar en su lugar. Las montañas permanecen firmes, los ríos fluyen sin prisa y el aire se mueve suavemente sobre la superficie. Detrás de esa aparente calma hay una fuerza constante actuando sin descanso: la gravedad. En la Tierra, la gravedad no se manifiesta de forma dramática. No se oye, no se ve, no llama la atención. Pero está presente en cada detalle del paisaje, moldeando lentamente el planeta y sosteniendo la vida tal como la conocemos. Observa un río desde la distancia. Su recorrido parece natural, casi inevitable. Nace en lo alto de una montaña y con el tiempo desciende hacia el mar. No tiene prisa. A veces serpentea, a veces se ensancha, otras se divide en brazos pequeños. Ese viaje constante es guiado, de principio a fin, por la gravedad. La gravedad empuja el agua hacia los puntos más bajos del terreno. Gracias a ella, la lluvia no se queda suspendida en el aire, ni permanece inmóvil sobre la tierra. Cada gota busca su camino descendente, filtrándose en el suelo o reuniéndose con otras para formar arroyos, ríos y lagos. Con el paso de miles y millones de años, este movimiento lento da forma al planeta. Las montañas se desgastan poco a poco. La roca sólida se transforma en sedimento. La erosión no es violenta, es paciente. Grano a grano, la gravedad ayuda a que la tierra se desplace, se acomode y cambie. Los valles profundos no aparecen de repente. Son el resultado de agua cayendo, fluyendo y arrastrando materiales hacia abajo durante tiempos que superan la vida humana. La gravedad no destruye, transforma con suavidad. Incluso los deslizamientos de tierra, cuando ocurren lentamente, son parte de este ciclo natural. La gravedad actúa como una mano constante que redistribuye la materia, equilibrando alturas y profundidades, recordándole al paisaje que nada permanece inmóvil para siempre. Bajo nuestros pies, la gravedad también trabaja en silencio. El suelo se compacta, los minerales se asientan y las raíces de las plantas crecen hacia abajo, siguiendo esa atracción constante. Las semillas, al germinar, saben instintivamente dónde está el suelo y dónde está el cielo. Este saber no es conciencia, es respuesta física. Las plantas responden a la gravedad orientando sus raíces hacia la tierra firme y sus tallos hacia la luz. Así, la gravedad se convierte en una guía invisible para la vida vegetal. El resultado es un equilibrio delicado. Montañas que alimentan ríos, ríos que nutren llanuras, llanuras que sostienen bosques y campos, todo conectado por el suave tirón hacia abajo. Ahora desciende lentamente hacia el océano. La superficie del mar parece tranquila, pero a medida que bajamos, la presencia de la gravedad se vuelve más evidente. Cada metro de profundidad añade presión, no por el agua en sí, sino por el peso de toda el agua que se encuentra encima. La gravedad mantiene al océano contenido sobre la tierra. Sin ella, el agua no tendría forma, ni superficie, ni profundidad. Gracias a esta fuerza, los océanos tienen capas, niveles y zonas distintas, cada una con su propio ritmo y forma de vida. En las profundidades más extremas, donde la luz no llega y el silencio es casi absoluto, la presión es inmensa. Y aún así, la vida existe. Criaturas adaptadas a ese entorno viven en un equilibrio perfecto con la gravedad, utilizando su cuerpo para resistir el peso constante que las rodea. Nada flota sin razón, nada se hunde sin causa. Cada organismo marino encuentra su lugar según su densidad, su forma y su relación con el agua. La gravedad organiza este mundo invisible,
creando un orden tranquilo incluso en la oscuridad. Aunque la gravedad terrestre domina la superficie del planeta, no actúa sola. La Luna, con su propia atracción, participa en uno de los movimientos más calmados y repetitivos de la Tierra, las mareas. 2 veces al día, el nivel del mar sube y baja en un ritmo casi hipnótico. No es una ola repentina, sino una respiración lenta del océano. La atracción lunar tira suavemente del agua, elevándola en ciertas zonas y dejando que descienda en otras. Este movimiento afecta a toda la vida marina costera. Moluscos, peces, algas y aves dependen de este ciclo constante. La gravedad, aquí, no solo mueve agua, marca tiempos, abre y cierra espacios, define momentos de alimentación y descanso. Las corrientes marinas también se ven influenciadas por estas fuerzas. Aunque intervienen otros factores, la gravedad proporciona el marco base que mantiene al océano en movimiento continuo, sin caos, sin interrupciones. Ahora, dirige tu atención hacia arriba. El aire que respiramos no flota libremente en el espacio. Está aquí, envolviendo el planeta, gracias a la gravedad. La atmósfera es como un océano invisible, sostenido por la misma fuerza que mantiene el agua en los mares. La gravedad mantiene los gases cerca de la superficie terrestre, creando capas de aire con distintas densidades y temperaturas. Este orden permite que exista el clima, las nubes y el viento. Cuando el aire se calienta, se vuelve más ligero y asciende. Cuando se enfría, desciende de nuevo. Estos movimientos verticales, siempre guiados por la gravedad, generan corrientes de aire suaves o intensas, dependiendo de las condiciones. El viento, aunque parece libre y errante, responde a este equilibrio constante entre ascenso y descenso. La gravedad no empuja el viento, pero crea el escenario donde puede moverse. A lo largo del año, el clima cambia. Las estaciones se suceden con una regularidad tranquilizadora. Aunque intervienen varios factores, la gravedad desempeña un papel silencioso al mantener la atmósfera estable y distribuida alrededor del planeta. Gracias a la gravedad, el calor no se pierde inmediatamente en el espacio. El aire permanece cerca de la superficie, permitiendo que la energía del Sol se distribuya de forma gradual. Esto suaviza los contrastes y hace posible la vida en una amplia variedad de entornos. Los sistemas climáticos, como tormentas o zonas de alta presión, se forman y se disipan siguiendo movimientos verticales del aire. Todo sube y baja. Todo busca equilibrio. La gravedad actúa como un regulador constante, evitando cambios bruscos y extremos permanentes. Incluso la lluvia, al caer, completa este ciclo. El agua asciende como vapor, se enfría, se condensa y vuelve a descender. Un viaje completo, guiado, una vez más, por la atracción hacia la Tierra. La gravedad en la Tierra no descansa. No tiene pausas ni excepciones. Pero tampoco es agresiva. Su acción es suave, continua y profundamente estable. Gracias a ella el planeta mantiene su forma, su clima y su capacidad de albergar vida. Ríos que fluyen, montañas que se erosionan, océanos que respiran, vientos que recorren continentes. Todo ocurre en un ritmo lento, casi meditativo. La gravedad no acelera el tiempo, lo acompaña. Mientras duermes, esta fuerza sigue actuando. Sostiene el aire, mantiene el agua en su lugar y permite que la Tierra continúe girando en equilibrio. No hace ruido, no pide atención, simplemente está ahí. Y quizá por eso resulta tan fácil olvidarla. Hasta que nos detenemos, respiramos profundo y recordamos que todo, absolutamente todo, está unido por ese tirón constante que nos mantiene en casa. Imagina que te alejas lentamente de la Tierra, no de golpe, sino con suavidad,
como si flotara sin peso. El planeta se vuelve pequeño, azul y blanco, hasta quedar suspendido en la oscuridad. A su alrededor, el espacio no está vacío. Está lleno de movimiento, de trayectorias invisibles, de cuerpos que viajan sin chocar, sin perderse, siguiendo un orden silencioso. Ese orden existe gracias a la gravedad. En la escala del sistema solar, la gravedad deja de sentirse como una simple atracción hacia el suelo y se transforma en una danza lenta y precisa. Cada planeta, cada luna, cada fragmento de roca sigue un camino definido, no por voluntad propia, sino por un delicado equilibrio entre movimiento y atracción. En el centro de todo se encuentra el Sol, no como un gobernante autoritario, sino como un corazón inmenso cuya gravedad mantiene unido al sistema solar. Su masa es tan grande que curva el espacio a su alrededor, creando caminos invisibles por los que los planetas se deslizan. Las órbitas no son círculos perfectos, son elipses, trayectorias ligeramente alargadas que permiten a los planetas acercarse y alejarse del Sol en un ciclo constante. Este movimiento no es caótico, es repetitivo, predecible y profundamente estable. Mercurio, el planeta más cercano, se mueve rápido. Su danza es breve e intensa. Completa su órbita en poco tiempo, como si sintiera con mayor fuerza el tirón solar. Venus y la Tierra siguen, con trayectorias más amplias y ritmos más tranquilos. Marte se desplaza un poco más lejos, con pasos más largos y pausados. Más allá, los gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, se mueven lentamente, casi con solemnidad. Sus órbitas son enormes, y cada vuelta alrededor del Sol puede tomar décadas. A esa distancia, la gravedad del Sol es más suave, pero sigue siendo suficiente para mantenerlos unidos al sistema. Este equilibrio es delicado. Si un planeta se moviera demasiado despacio, caería hacia el Sol. Si lo hiciera demasiado rápido, escaparía al espacio. Pero ninguno lo hace. Todos se mantienen en ese punto exacto donde la atracción y el movimiento se compensan. Es un baile sin música audible, pero perfectamente sincronizado. Las órbitas no solo definen trayectorias, también definen el tiempo. Un año no es más que una vuelta completa alrededor del Sol. Cada planeta tiene su propio ritmo, su propia medida del paso del tiempo, dictada por la gravedad. Mientras la Tierra tarda un año en completar su recorrido, Neptuno tarda más de un siglo humano. Sin embargo, para el sistema solar, todos estos movimientos ocurren con la misma naturalidad. No hay prisa, no hay retrasos. La gravedad permite que cada cuerpo siga su camino, sin interferir con los demás, como si cada uno conociera su lugar exacto en el espacio. Más allá de las órbitas regulares de los planetas, existen cuerpos que siguen caminos más impredecibles. Cometas y asteroides viajan por el sistema solar en trayectorias largas y curvas, entrando y saliendo del dominio del Sol. Muchos de estos objetos provienen del cinturón de Kuiper, una región lejana y fría situada más allá de Neptuno. Allí, restos antiguos del nacimiento del sistema solar permanecen casi inmóviles, esperando una pequeña perturbación. Cuando uno de estos cuerpos es alterado por la gravedad de un planeta lejano, su camino cambia. Comienza un viaje lento hacia el interior del sistema solar. A medida que se acerca al Sol, su velocidad aumenta, guiada por la atracción creciente. Los cometas, al acercarse, desarrollan colas luminosas, no porque el Sol los persiga, sino porque el calor libera partículas que se extienden en el espacio. Su trayectoria no es recta, sino curva, obedeciendo a la misma ley que rige a los planetas. Después,
Muchos regresan a las regiones lejanas, completando órbitas que pueden durar miles de años. Otros no regresan jamás, alterados para siempre por encuentros gravitacionales. Los asteroides, más rocosos y menos brillantes, siguen patrones similares. Algunos permanecen en cinturones estables. Otros cruzan órbitas planetarias, siempre siguiendo curvas suaves, nunca líneas rectas. En el espacio, moverse en línea recta es la excepción. La gravedad siempre curva el camino. En ocasiones, la gravedad de un planeta grande, como Júpiter, actúa como un guardián. Su enorme masa desvía cometas y asteroides, alterando sus trayectorias. Estos encuentros no producen explosiones ni sonidos. Son cambios casi imperceptibles, pero con consecuencias duraderas. Un pequeño empujón gravitacional puede enviar a un objeto hacia el Sol o expulsarlo hacia el espacio profundo. Todo ocurre sin violencia, como una corrección suave en una coreografía perfectamente ensayada. Si seguimos viajando, descubrimos que los planetas no están solos. A su alrededor orbitan lunas, cada una atrapada en un vínculo gravitacional íntimo con su planeta. Algunas lunas son grandes y redondas, otras son pequeñas e irregulares, pero todas siguen el mismo principio. Giran sin caer, se mueven sin escapar. La gravedad entre un planeta y su luna crea mareas, rotaciones sincronizadas y equilibrios sorprendentes. Muchas lunas siempre muestran la misma cara a su planeta, como si estuvieran en una conversación eterna. Este tipo de relación demuestra que la gravedad no solo conecta objetos grandes, sino que crea sistemas dentro de sistemas, capas de movimiento, que se repiten a distintas escalas. Entre todos los planetas, Saturno ofrece uno de los ejemplos más bellos de equilibrio gravitacional. Sus anillos, visibles incluso desde telescopios pequeños, parecen sólidos, pero no lo son. Están formados por millones de fragmentos de hielo y roca, cada uno siguiendo su propia órbita. Cada partícula del anillo gira alrededor de Saturno a una velocidad distinta, dependiendo de su distancia. Más cerca, más rápido; más lejos, más lento. Y aún así, el conjunto parece estable, ordenado, casi inmóvil. Este sistema es un ejemplo de lo que podría llamarse caos armonioso. A nivel individual, cada fragmento sigue su propio camino. A nivel global, todo forma una estructura coherente. Las lunas de Saturno también influyen en los anillos. Algunas actúan como pastores gravitacionales, manteniendo los bordes definidos. Otras crean ondas y divisiones, marcas visibles del diálogo constante entre masas. Nada aquí está completamente fijo. Nada está fuera de control. La gravedad permite este equilibrio dinámico, donde el cambio constante no destruye la forma, sino que la mantiene. El sistema solar no es una máquina rígida. Es un sistema vivo, en movimiento perpetuo. Las órbitas pueden cambiar con el tiempo. Las trayectorias pueden ajustarse. Pero todo ocurre de manera lenta, casi imperceptible. La gravedad actúa como un susurro constante, guiando a cada cuerpo sin imponer fuerza bruta. Gracias a ella, planetas, lunas, cometas y anillos coexisten sin colisionar, compartiendo el mismo espacio durante miles de millones de años. Desde Mercurio hasta Neptuno, desde el núcleo del Sol hasta los confines del cinturón de Kuiper, todo está unido por ese mismo tirón invisible. Y mientras observamos este baile desde la distancia, resulta fácil olvidar que formamos parte de él. La Tierra también gira, también cae constantemente alrededor del Sol. También sigue una curva suave en el espacio. Nada está quieto, todo se mueve. Y todo, absolutamente todo, está sostenido por la gravedad. Ahora, deja atrás el sistema solar.
Imagina que continúas alejándote, lentamente, sin esfuerzo. El Sol se convierte en un punto de luz. Las órbitas desaparecen. El espacio se vuelve más oscuro, más silencioso. Pero no está vacío. En esta escala, la gravedad ya no conecta planetas ni lunas. Aquí une sistemas enteros de estrellas, moldea galaxias completas y las agrupa en formas tan vastas que la mente humana apenas puede abarcar. Este es el dominio de las estructuras grandes del universo, donde la gravedad actúa como un arquitecto paciente, construyendo formas colosales a lo largo de miles de millones de años. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, no es un objeto sólido. Es un sistema inmenso formado por cientos de miles de millones de estrellas, gas, polvo y materia oscura. Todo gira alrededor de un centro común, atraído por un profundo pozo gravitacional. Vista desde lejos, la Vía Láctea adopta una forma espiral. Sus brazos se extienden como remolinos luminosos, girando lentamente alrededor del núcleo galáctico. Pero estos brazos no son estructuras rígidas. Son regiones donde la gravedad crea zonas de mayor densidad. Aquí ocurre algo sutil y hermoso llamado rotación diferencial. Las estrellas más cercanas al centro galáctico se mueven más rápido que las que están más lejos. Sin embargo, los brazos espirales se mantienen como patrones persistentes, no porque las estrellas estén unidas entre sí, sino porque la gravedad organiza el movimiento colectivo. Es como una corriente en un río profundo. El agua fluye, las moléculas cambian, pero la forma del remolino permanece. La gravedad crea estos brazos como ondas lentas, zonas donde el gas se comprime, nacen nuevas estrellas y la luz se renueva. Todo ocurre sin prisa. Un solo giro alrededor del centro galáctico puede tardar cientos de millones de años. En este ritmo tan lento, la galaxia parece casi inmóvil, pero está viva, girando, respirando. En el centro de la Vía Láctea existe un pozo gravitacional profundo. No se ve directamente, pero su presencia se siente en el movimiento de todo lo que lo rodea. Las estrellas más cercanas describen órbitas rápidas y cerradas. Las más lejanas se mueven con calma, como si apenas percibieran el tirón central. Este tipo de estructura se repite en casi todas las galaxias. La gravedad no necesita empujar. Basta con estar presente para organizar el movimiento. Así, cada galaxia se convierte en una isla de orden en medio del espacio oscuro, sostenida por un equilibrio constante entre velocidad y atracción. Si seguimos alejándonos, las galaxias dejan de estar solas. Comienzan a agruparse en cúmulos, enormes conjuntos, donde cientos o miles de galaxias giran unas alrededor de otras. Dentro de un cúmulo, la gravedad actúa a una escala aún mayor. No es una sola galaxia la que domina, sino la masa combinada de todas. Este tirón colectivo mantiene al grupo unido, impidiendo que las galaxias se dispersen en el espacio. Entre ellas hay grandes distancias. Aún así, la gravedad las conecta, creando un equilibrio silencioso. No hay choques constantes. Las galaxias se mueven lentamente, describiendo trayectorias amplias, casi ceremoniales. El espacio entre ellas no está vacío. Contiene gas caliente, materia invisible y campos gravitacionales que refuerzan la unión del conjunto. Más allá de los cúmulos, aparecen los supercúmulos. Estas son algunas de las estructuras más grandes conocidas en el universo. Agrupan cúmulos enteros en configuraciones aún mayores, extendiéndose a lo largo de cientos de millones de años luz. Aquí, la gravedad no forma objetos compactos, sino redes. Filamentos largos y delgados conectan regiones densas, mientras enormes vacíos se abren entre ellos.
Esta estructura se conoce como la red cósmica. Imagina un tejido tridimensional hecho de hilos invisibles. En los nodos la materia se acumula formando galaxias y cúmulos. A lo largo de los filamentos, la gravedad guía el movimiento lento de la materia. En los espacios vacíos, casi no hay nada. Esta red no fue construida de manera consciente. Surgió de pequeñas diferencias en densidad al inicio del universo, amplificadas durante miles de millones de años por la gravedad. Poco a poco, la materia fue cayendo hacia las regiones más densas, dejando otras casi vacías. No hubo explosiones, no hubo colapsos repentinos, solo una atracción constante, trabajando sin descanso. En estas escalas, el tiempo se estira. Los cambios ocurren tan lentamente que parecen eternos. Una galaxia puede tardar miles de millones de años en desplazarse una distancia que en términos humanos sería inimaginable. La gravedad aquí no se siente como una fuerza activa, sino como una presencia profunda, envolvente. Todo está cayendo constantemente, pero de forma tan equilibrada que el movimiento se convierte en estabilidad. El universo, visto así, no es caótico, es sereno. A veces, las trayectorias de las galaxias se cruzan, pero cuando dos galaxias colisionan, no ocurre como un choque de objetos sólidos, no hay impacto brusco, no hay destrucción inmediata. Una colisión galáctica es una danza lenta que puede durar miles de millones de años. Las estrellas, separadas por enormes distancias, rara vez chocan entre sí. En cambio, las galaxias se entrelazan, deforman sus formas y comparten materia. La gravedad es la guía de este proceso. Cada galaxia siente el tirón de la otra. Sus brazos se estiran, sus núcleos se acercan y lentamente comienzan a fusionarse. Nuestra galaxia no está sola. La galaxia de Andrómeda, una espiral similar a la Vía Láctea, se encuentra en camino hacia nosotros. No rápido, no de forma alarmante. Se acercan a una velocidad tranquila, inevitable, dictada por la gravedad que las une. Dentro de unos miles de millones de años, ambas galaxias comenzarán a interactuar. Sus formas se distorsionarán, nuevos brazos surgirán, nubes de gas se comprimirán, dando lugar a nuevas estrellas. No será un final, será una transformación. Durante todo ese tiempo, la gravedad mantendrá el proceso estable, evitando el caos. Al final, ambas galaxias se convertirán en una sola, más grande, más compleja, más tranquila. Estas fusiones no son raras. Han ocurrido desde el comienzo del universo y seguirán ocurriendo. Las galaxias crecen así, poco a poco, incorporando otras más pequeñas, reorganizando su estructura. Cada fusión es una expresión de la gravedad a gran escala. No destruye el orden, lo redefine. En estas escalas inmensas, la gravedad no apresura nada. Permite que todo ocurra cuando tiene que ocurrir. Desde los brazos espirales de una galaxia hasta los filamentos que conectan supercúmulos, todo está unido por la misma fuerza que hace caer una hoja al suelo. La diferencia no está en la gravedad, sino en la escala y en el tiempo. Aquí, la gravedad no empuja, atrae con suavidad, une sin imponer, construye estructuras tan grandes que solo pueden existir gracias a la paciencia del universo. Mientras observamos estas formas colosales, resulta fácil sentirse pequeño, pero también es posible sentirse parte de algo inmenso y ordenado. La gravedad no distingue tamaños, actúa igual sobre una estrella, una galaxia o un cúmulo entero. Y en ese gesto constante, silencioso y eterno, mantiene unido todo lo que existe. Ahora, el viaje se adentra en regiones donde la gravedad deja de ser suave. No se vuelve violenta, sino profunda. Tan profunda
que el lenguaje empieza a quedarse corto. Nos acercamos a los lugares más extremos del universo, los agujeros negros. No son monstruos devoradores como a veces se los imagina. Son regiones donde la gravedad ha ganado de forma tan completa que el espacio y el tiempo se curvan hasta casi detenerse. Lugares distantes, tranquilos desde lejos, pero incomprensiblemente intensos en su interior. Aquí, todo ocurre despacio, al menos para quien observa desde fuera. Imagina un límite invisible en el espacio. No tiene superficie sólida, no emite luz, no se puede tocar. Y sin embargo, marca una frontera definitiva. Ese límite se llama horizonte de eventos. El horizonte de eventos es el punto a partir del cual nada puede escapar de un agujero negro. Ni la luz, ni la materia, ni siquiera el tiempo tal como lo conocemos. No es una pared, sino un umbral. Cruzarlo no produce una explosión ni un impacto. Simplemente ocurre. Para un observador lejano, algo curioso sucede. Un objeto que cae hacia un agujero negro parece moverse cada vez más lento. Su luz se vuelve más tenue, más roja, hasta desvanecerse. Nunca se ve cruzar el horizonte. Parece quedar suspendido en el borde, congelado en el tiempo. Pero para el objeto que cae, la experiencia es distinta. Cruza el horizonte sin notar nada especial en ese instante. No hay alarma, no hay señal clara de que el punto de no retorno ha sido atravesado. El universo, en ese lugar, no anuncia sus límites. Esta diferencia crea una de las paradojas más profundas de la física. Dos realidades válidas al mismo tiempo, dependiendo de quién observa. La gravedad, aquí, no solo atrae. Cambia la forma en que el tiempo fluye. Cerca del horizonte de eventos, el tiempo se estira. Un segundo para alguien que cae puede equivaler a muchos años para alguien distante. La gravedad no acelera el tiempo, lo ralentiza hasta casi detenerlo. En estos entornos, el tiempo deja de ser universal. Cada trayectoria tiene su propio ritmo. Cada observador vive una versión distinta del ahora. No es que el tiempo se rompa. Es que se adapta al peso extremo de la gravedad. Más allá del horizonte de eventos, la teoría nos lleva a un lugar aún más extraño: la singularidad. No es un objeto visible ni un punto que podamos imaginar con claridad. Es una región donde la densidad se vuelve infinita y las ecuaciones que describen el universo dejan de funcionar. En la singularidad, toda la masa del agujero negro parece concentrarse en un espacio sin tamaño. El concepto mismo de espacio pierde significado. No hay arriba ni abajo, no hay antes ni después. Las leyes físicas que funcionan en el resto del universo ya no son suficientes. La gravedad se vuelve tan intensa que ni siquiera el tiempo puede seguir fluyendo de manera normal. Es importante recordar que esta descripción proviene de modelos matemáticos. Nadie ha observado directamente una singularidad. Es un límite del conocimiento actual, un lugar donde nuestras teorías indican que algo profundo ocurre, pero no pueden decirnos exactamente qué. No es destrucción, es desconocimiento. A pesar de su intensidad, los agujeros negros no emiten sonidos ni luces desde su interior. Son silenciosos. Desde lejos se revelan solo por su influencia. Estrellas que giran demasiado rápido, gas calentado al caer, órbitas deformadas. La gravedad extrema no grita. Susurra a través del movimiento. Antes de cruzar el horizonte, la materia suele formar un disco de acreción. Gas, polvo y fragmentos giran alrededor del agujero negro, calentándose por fricción. Este disco puede brillar más que galaxias enteras. Aquí, la gravedad no traga todo de inmediato. Obliga a la materia a girar, a acelerar, a liberar energía lentamente. El movimiento es rápido,
pero ordenado, caótico en apariencia, estable en conjunto. Este borde luminoso es una de las pocas maneras en que los agujeros negros se hacen visibles al universo. En algunos casos ocurre algo aún más sorprendente. Desde las regiones cercanas al agujero negro surgen jets relativistas, enormes chorros de materia y energía que se extienden por miles o incluso millones de años luz. Estos jets no salen del interior del agujero negro, sino de su entorno inmediato. La rotación extrema del agujero negro y su campo gravitacional organizan el plasma del disco de acreción, canalizándolo en direcciones opuestas. La materia es expulsada casi a la velocidad de la luz, formando columnas perfectamente alineadas. No es una explosión, es un flujo continuo, estable, sostenido por la rotación y la gravedad. Aquí vemos uno de los contrastes más profundos del universo, una región donde nada puede escapar, y al mismo tiempo chorros de energía que viajan enormes distancias. La gravedad, incluso en su forma más extrema, no solo absorbe, también organiza y dirige. Cuando un agujero negro gira, no solo gira la materia, el espacio mismo es arrastrado. Este fenómeno, conocido como arrastre del espacio-tiempo, hace que todo lo cercano sea obligado a moverse. Nada puede permanecer quieto, todo gira. Este movimiento contribuye a la formación de los jets y a la estabilidad del sistema. Incluso aquí, en condiciones extremas, la gravedad no produce caos puro, produce estructura. Aunque parezcan finales absolutos, los agujeros negros son parte del equilibrio del universo. Regulan la formación de estrellas, influyen en la evolución de galaxias y redistribuyen energía a escalas inmensas. No consumen todo a su alrededor. De hecho, la mayoría del espacio cercano a un agujero negro es estable. Solo aquello que se acerca demasiado cruza el umbral. Desde la distancia, un agujero negro puede ser uno de los objetos más tranquilos del cosmos. Los agujeros negros nos recuerdan que hay límites para el conocimiento. Nos muestran hasta dónde llegan nuestras teorías y dónde comienzan las preguntas abiertas. La gravedad, llevada a su extremo, no destruye el universo, lo desafía a entenderse a sí mismo. Y mientras dormimos bajo un cielo aparentemente quieto, estos objetos existen, lejanos, silenciosos, manteniendo su danza lenta con el espacio y el tiempo. No nos llaman, no nos amenazan, simplemente son. A medida que el viaje se acerca a su final, el universo no se vuelve más claro, se vuelve más silencioso, más sutil. Aquí, la gravedad sigue actuando, pero ya no sobre lo que vemos, sino sobre aquello que permanece oculto. En esta escala, las estrellas, las galaxias y los cúmulos dejan de ser los protagonistas visibles. Algo más profundo sostiene todo, desde las sombras. Algo que no emite luz, no refleja energía y no puede observarse directamente. La llamamos materia oscura. Y junto a ella, una presencia aún más extraña, la energía oscura. No son ideas recientes, pero siguen siendo algunos de los mayores enigmas de la ciencia. Y quizá por eso resultan tan adecuadas para este momento de calma, cuando no buscamos respuestas rápidas, sino preguntas que puedan acompañarnos suavemente hacia el sueño. Cuando observamos una galaxia, vemos estrellas, nubes de gas, regiones brillantes y brazos espirales. Pero todo eso, sorprendentemente, no es suficiente para explicar cómo se mantienen unidas. Las galaxias giran demasiado rápido. Según las leyes conocidas, deberían deshacerse, dispersar sus estrellas hacia el espacio. Y sin embargo, permanecen intactas, estables, girando durante miles de millones de años. Aquí es donde aparece la materia oscura.
La evidencia sugiere que cada galaxia está rodeada por un halo de materia oscura, una estructura invisible que la envuelve por completo. Este halo no brilla, no interactúa con la luz, pero ejerce gravedad, mucha gravedad. Es como un andamio oculto, una forma invisible que sostiene a la galaxia desde afuera. Las estrellas no giran solo alrededor del centro visible, sino alrededor de una masa mucho mayor que no podemos ver. La materia oscura no se concentra en discos ni en brazos. Forma nubes extensas, suaves, que se extienden más allá de los límites luminosos de las galaxias. Gracias a ella, las galaxias no se rompen. Permanecen unidas en equilibrio. Lo más desconcertante es que la materia oscura parece ser mucho más abundante que la materia normal. Todo lo que vemos, planetas, estrellas, personas, representa solo una pequeña fracción del contenido del universo. La mayor parte de la masa está hecha de algo invisible. No interactúa con nosotros de forma directa. No la sentimos pasar. No deja huellas claras. Solo se manifiesta a través de la gravedad, como una presión constante, suave, imposible de ignorar. Es una presencia silenciosa pero dominante. Un recordatorio de que el universo no está compuesto solo de lo que podemos percibir. En las escalas más grandes, la materia oscura forma filamentos gigantescos que atraviesan el cosmos. Las galaxias nacen y se agrupan a lo largo de estas estructuras, como gotas de rocío sobre una telaraña invisible. La luz sigue a la gravedad. Donde hay más materia oscura, hay más posibilidades de que se formen estrellas y galaxias. Así, lo invisible guía lo visible. Sin materia oscura, el universo sería muy distinto, probablemente más difuso, menos estructurado, menos estable. La gravedad, sin este soporte oculto, no habría podido construir el cosmos tal como lo conocemos, y entonces, cuando parece que la gravedad lo une todo, descubrimos algo que hace lo contrario. A finales del siglo XX, los astrónomos observaron que el universo no solo se expande, sino que lo hace cada vez más rápido. No más lento, como se esperaba por la atracción gravitacional, sino acelerándose. Para explicar este comportamiento, se introdujo el concepto de energía oscura. A diferencia de la materia oscura, que atrae, la energía oscura parece empujar. No empuja objetos dentro del espacio, sino que estira el propio espacio. Es una propiedad del vacío que hace que el tejido del universo se expanda de forma acelerada. Cuanto más vacío hay, más energía oscura parece haber. Y a medida que el universo crece, esta energía se vuelve aún más influyente. La energía oscura no vence a la gravedad en escalas pequeñas. Las galaxias, los cúmulos y las estructuras ya formadas permanecen unidas. Pero en las escalas más grandes entre los supercúmulos, la expansión gana terreno. Es como una respiración lenta y profunda del universo, que se expande sin prisa, pero sin detenerse. La gravedad intenta unir, la energía oscura separa, y entre ambas fuerzas el cosmos encuentra su equilibrio dinámico. No es una lucha violenta, es una coexistencia silenciosa. Si la energía oscura continúa dominando, el universo se volverá cada vez más grande, más frío, más vacío. Las galaxias lejanas se alejarán tanto que desaparecerán de la vista. No será un final dramático, será un alejamiento gradual, casi imperceptible. Un silencio que se extiende lentamente. Y aún así, dentro de las galaxias, la gravedad seguirá manteniendo unidos los sistemas locales. La cercanía sobrevivirá dentro de la expansión. La gran pregunta permanece. ¿Qué es realmente la materia oscura? Una de las ideas propone partículas llamadas WEWIMES, siglas en inglés
para partículas masivas que interactúan débilmente. Serían partículas pesadas, difíciles de detectar, que atraviesan la materia común sin apenas interactuar. Otra posibilidad son los axiones, partículas extremadamente ligeras, casi etéreas, que podrían llenar el universo como una niebla invisible, aportando masa sin dejar señales claras. Ambas ideas intentan explicar lo mismo. Una forma de materia que no brilla, no emite energía, pero pesa, que no habla con la luz, pero conversa constantemente con la gravedad. Hasta ahora, ninguna ha sido observada directamente. Los experimentos continúan, en laboratorios profundos, protegidos del ruido del mundo exterior. La búsqueda es lenta, cuidadosa, paciente. Tal vez lo más importante no sea encontrar la respuesta inmediata, sino aceptar que el universo guarda secretos. La materia y la energía oscuras nos recuerdan que el conocimiento humano es parcial, en constante construcción. La gravedad, que comenzó como una simple caída hacia el suelo, se revela ahora como una guía hacia lo invisible. Nos muestra que lo que sostiene al universo no siempre se deja ver. Y en ese reconocimiento hay calma. No necesitamos entenderlo todo esta noche. Basta con saber que, incluso en la oscuridad más profunda, existe un orden, una estructura, un equilibrio silencioso. Mientras descansamos, el universo continúa expandiéndose. Las galaxias giran dentro de sus halos invisibles. La gravedad sigue trabajando, uniendo lo cercano, dejando partir lo lejano. Y nosotros, pequeños pero conscientes, formamos parte de ese todo misterioso. Tal vez el sueño llegue más fácil al recordar que incluso la oscuridad tiene peso y que el silencio del cosmos nunca está vacío. Ahora, en el tramo final de nuestro viaje, el universo ya no se observa con los ojos, se escucha, no con sonidos tradicionales, sino con vibraciones profundas que recorren el espacio mismo. Aquí la gravedad no solo atrae ni curva, ondula. Las ondas gravitacionales son uno de los mensajes más sutiles del cosmos. No traen imágenes, no traen luz. Llegan como ecos lejanos de eventos que ocurrieron hace millones o incluso miles de millones de años. Son susurros del pasado, viajando lentamente hasta nosotros. En esta escala final, el universo parece hablarnos en voz baja. Para entender las ondas gravitacionales, imagina el espacio y el tiempo como una superficie flexible, suave, casi líquida. Cada objeto con masa descansa sobre ella, curvándola ligeramente. Cuando algo muy masivo se mueve de forma extrema, esa superficie no solo se curva, tiembla. Las ondas gravitacionales son esas vibraciones. No viajan a través del espacio. Son movimientos del espacio mismo. Cuando dos objetos muy densos, como agujeros negros o estrellas de neutrones, giran uno alrededor del otro y finalmente se fusionan, liberan una enorme cantidad de energía. Parte de esa energía se transforma en ondas gravitacionales que se expanden en todas direcciones, como círculos en un lago tranquilo. Pero estos círculos no son de agua, son del tejido del universo. Durante décadas, las ondas gravitacionales fueron solo una predicción matemática. Sabíamos que debían existir, pero no teníamos forma de detectarlas. Eran demasiado débiles, demasiado sutiles, hasta que aprendimos a escuchar con una precisión extraordinaria. En la Tierra existen enormes observatorios, llamados LIGO, diseñados para detectar cambios increíblemente pequeños en la distancia. Tan pequeños que son menores que el tamaño de un átomo. Cuando una onda gravitacional pasa a través de la Tierra, estira el espacio en una dirección y lo comprime en otra, durante una fracción de segundo. LIGO
Mide ese estiramiento minúsculo, utilizando haces de luz que recorren túneles largos y silenciosos. En 2015 ocurrió algo histórico. Por primera vez se detectó directamente una onda gravitacional. Provenía de la fusión de dos agujeros negros lejanos en una región del universo que jamás podríamos haber visto con telescopios tradicionales. Ese evento no produjo luz visible, no produjo sonido, pero dejó una huella clara en el espacio-tiempo. Por primera vez, la humanidad escuchó el universo. Las principales fuentes de ondas gravitacionales que detectamos hoy son sistemas binarios, dos objetos extremadamente densos que giran uno alrededor del otro. A medida que se acercan, su movimiento se acelera. Las ondas gravitacionales se vuelven más fuertes, más rápidas, hasta culminar en un instante final, la fusión. Ese momento libera una señal breve, como un golpe suave pero profundo. En los datos aparece como un chirp, un aumento rápido de frecuencia seguido de silencio. No es un sonido real, pero puede traducirse en uno. Y cuando se hace, recuerda a una campana distante resonando en el vacío. Cada fusión es única. Cada una cuenta una historia distinta sobre masas, velocidades y distancias. Y todas llegan a nosotros como mensajes antiguos, atravesando el cosmos sin alterarse. Aunque solo detectamos algunas ondas, el universo está lleno de ellas. Cada evento violento, cada cambio brusco en una gran masa, genera ondulaciones. La mayoría son demasiado débiles para ser detectadas hoy. Pero están ahí, superpuestas unas sobre otras, formando un fondo casi continuo de vibraciones suaves. El espacio no está quieto, nunca lo estuvo. Incluso ahora, mientras descansas, ondas gravitacionales están pasando a través de tu cuerpo, de la Tierra, de todo lo que existe. No las sientes, no te afectan, pero te atraviesan, como una respiración cósmica constante. Algunas ondas gravitacionales no provienen de estrellas ni de agujeros negros, provienen de algo aún más antiguo. Se cree que, en los primeros instantes del universo, durante una etapa conocida como inflación, el espacio se expandió de forma extremadamente rápida. Esa expansión pudo haber generado ondas gravitacionales primordiales. Si existen, estas ondas serían los ecos más antiguos posibles, mensajes del nacimiento del universo, viajando desde el inicio del tiempo hasta ahora. No traen imágenes del Big Bang, no muestran formas ni colores, solo traen información sobre cómo se comportó el espacio en sus primeros latidos. Detectarlas sería como escuchar el primer suspiro del cosmos. Lo extraordinario de las ondas gravitacionales es que casi no interactúan con nada. Atraviesan galaxias, estrellas y planetas sin desviarse. No se dispersan, no se debilitan fácilmente. Son mensajeras fieles. Portan información intacta durante miles de millones de años. Mientras la luz puede ser absorbida o distorsionada, las ondas gravitacionales siguen su camino sin alteraciones. Son una forma de memoria cósmica. Gracias a ellas, podemos conocer eventos que de otro modo estarían ocultos para siempre. Aunque el LIGO ha abierto una nueva ventana al cosmos, apenas estamos comenzando. Existen planes para observatorios aún más sensibles, capaces de detectar ondas gravitacionales de baja frecuencia. Uno de ellos es LISA, un observatorio espacial que utilizará satélites separados por millones de kilómetros, flotando en el espacio profundo. Allí, lejos del ruido terrestre, podrá escuchar vibraciones más lentas, más profundas. LISA podrá detectar fusiones de agujeros negros supermasivos
movimientos galácticos y quizás incluso el fondo de ondas primordiales. Será como pasar de escuchar golpes aislados a percibir una sinfonía completa. Las ondas gravitacionales no reemplazan a la astronomía tradicional, la complementan, nos dan un nuevo sentido. Ya no solo observamos el universo, ahora también lo sentimos, de una manera indirecta, profunda y silenciosa. Es un cambio de perspectiva. El cosmos deja de ser solo algo que miramos desde lejos. Se convierte en algo que nos atraviesa. Y así llegamos al final de este recorrido. Desde la caída silenciosa de los objetos en la Tierra hasta las vibraciones más antiguas del espacio-tiempo, la gravedad ha sido el hilo conductor. No como una fuerza ruidosa, sino como una presencia constante, un susurro que une, curva, guía y finalmente resuena. Las ondas gravitacionales son la última expresión de ese susurro. No empujan, no iluminan, solo recuerdan. Recuerdan que el universo está en movimiento, que incluso en el silencio más profundo, algo siempre vibra, y que nosotros, al escuchar con atención, formamos parte de esa resonancia. Mientras el sueño se acerca, el universo sigue enviando sus ecos, lentos, suaves, eternos, y quizá en ese ritmo lejano encontremos descanso. Al final de todo viaje científico no hay respuestas definitivas, hay silencio, un silencio distinto al vacío del espacio, más parecido al momento justo antes de dormir, cuando los pensamientos se vuelven suaves y las preguntas ya no exigen solución inmediata. Aquí, en este último tramo, la gravedad deja de ser una fuerza que podamos describir con seguridad. Ya no basta con ecuaciones probadas ni observaciones directas. Nos adentramos en el territorio de la gravedad cuántica, donde el universo parece susurrar posibilidades en lugar de verdades. No es un fracaso del conocimiento, es una invitación. Durante más de un siglo, la física ha vivido con una separación silenciosa. Por un lado, tenemos la relatividad, que describe la gravedad como una curvatura suave del espacio y el tiempo, perfecta para explicar galaxias, agujeros negros y la expansión del universo. Por otro, está la mecánica cuántica, que gobierna el mundo de lo diminuto, donde las partículas aparecen y desaparecen, y la realidad se comporta de forma probabilística. Ambas teorías funcionan extraordinariamente bien, pero no encajan entre sí. Cuando intentamos describir la gravedad en escalas extremadamente pequeñas, cerca del origen del universo o dentro de los agujeros negros, las ecuaciones dejan de tener sentido. Es como si el lenguaje matemático se volviera insuficiente. La gravedad cuántica surge como una pregunta abierta. ¿Qué ocurre cuando el espacio y el tiempo mismos se comportan de manera cuántica? No sabemos la respuesta. Y, curiosamente, eso es parte de su belleza. En la física clásica, el espacio es un fondo tranquilo donde ocurren las cosas. En la relatividad, el espacio se curva, pero en la gravedad cuántica, el espacio podría no ser continuo en absoluto. Podría estar compuesto de pequeñas unidades, fragmentos diminutos, como granos de arena imposibles de ver. O quizá no exista como algo fundamental, sino como una propiedad que emerge de algo más profundo. Aquí, la gravedad deja de ser una fuerza básica y comienza a aparecer un fenómeno emergente, algo que surge cuando muchas piezas invisibles actúan juntas, como una ola en el océano, real, observable, poderosa, pero no fundamental. La ola no existe sin el agua. Una de las ideas más conocidas para explicar este misterio es la teoría de cuerdas. No es una teoría comprobada, sino una propuesta elegante, compleja y profundamente imaginativa. Según esta visión,
Las partículas no son puntos sin tamaño, sino diminutas cuerdas vibrantes. Cada tipo de vibración da lugar a una partícula distinta. La masa, la carga y otras propiedades surgen del modo en que estas cuerdas oscilan. En este marco, la gravedad no aparece como algo añadido, sino como una consecuencia natural de ciertas vibraciones. La partícula asociada a la gravedad, el gravitón, surge automáticamente de la teoría. Pero hay un detalle curioso y casi poético. Para que las ecuaciones funcionen, el universo necesita más dimensiones de las que percibimos. No solo 3 dimensiones espaciales y una temporal, sino muchas más, ocultas, enrolladas sobre sí mismas a escalas diminutas. Dimensiones que no vemos, pero que podrían influir en todo. La gravedad, entonces, sería el eco de vibraciones que atraviesan dimensiones invisibles. Si estas ideas son correctas, y todavía no lo sabemos, el universo sería mucho más grande y rico de lo que aparenta. Lo que percibimos sería solo una capa superficial, una sombra de algo más profundo. La gravedad, en este contexto, no estaría confinada solo a nuestro espacio visible. Podría filtrarse entre dimensiones, explicando por qué es tan débil comparada con otras fuerzas. No porque sea débil en esencia, sino porque se reparte en más direcciones de las que podemos percibir. Es una idea que no busca cerrar el misterio, sino expandirlo. Si el espacio tiene más dimensiones, surge otra posibilidad tranquila y desconcertante. Quizá nuestro universo no sea el único. Algunas teorías sugieren que podrían existir universos paralelos, cada uno con sus propias propiedades físicas. No universos cercanos en el espacio, sino separados por dimensiones que no podemos recorrer. En este escenario, nuestro universo sería como una burbuja flotando en una realidad más amplia, un multiverso. La gravedad podría ser el único vínculo entre estas burbujas, una fuerza capaz de atravesar límites que ninguna otra interacción puede cruzar. No sería comunicación, no sería contacto consciente, solo una influencia lejana, suave, casi imperceptible. La idea de universos paralelos no implica caos, implica abundancia, un cosmos más vasto de lo que nuestra intuición permite imaginar. En algunas propuestas, pequeñas variaciones en la gravedad podrían revelar la existencia de otros universos. No veríamos esos mundos, pero sentiríamos su peso indirecto, como cuando no vemos el viento, pero notamos su paso. Estas ideas no son fantasías sin base. Surgen de intentos serios por entender por qué las constantes del universo parecen tan finamente ajustadas para permitir estructuras complejas. Tal vez no somos especiales. Tal vez somos simplemente una de muchas posibilidades. Y esa idea, lejos de ser inquietante, puede resultar profundamente calmante. Al acercarnos al final del tiempo, la gravedad vuelve a tomar protagonismo, no como algo inmediato, sino como una influencia paciente que decidirá, muy lentamente, el destino del cosmos. No hablamos de finales repentinos, hablamos de futuros tan lejanos que el tiempo humano pierde significado. La expansión del universo, impulsada por la energía oscura, plantea escenarios distintos. Algunos son suaves, otros más dramáticos. Ninguno ocurre de golpe. El universo no tiene prisa. Dependiendo de cómo evolucione el balance entre gravedad y expansión, el cosmos podría seguir diferentes caminos. Algunos científicos imaginan un estiramiento interminable, donde todo se aleja hasta quedar frío y silencioso. Otros contemplan la posibilidad de un colapso lento, donde la gravedad vuelva a reunir lo que ahora se separa. También existen escenarios intermedios, donde el universo continúa expandiéndose, pero de manera estable, sin extremos.
Por ahora no lo sabemos. Y quizá eso sea lo más honesto y más sereno que la ciencia puede ofrecer. Una historia que aún se está escribiendo. La gravedad cuántica no busca respuestas inmediatas. Nos recuerda que el universo no tiene la obligación de ser completamente comprensible. Hay belleza en no saber. Hay descanso en aceptar que algunas preguntas no están hechas para resolverse de una vez, sino para acompañarnos suavemente a lo largo del tiempo. Mientras duermes, el espacio sigue vibrando. Las dimensiones ocultas, si existen, siguen siendo silenciosas. Los universos posibles, si están ahí, continúan sin notarnos. Y la gravedad, esa vieja compañera invisible, sigue uniendo lo cercano, separando lo lejano y sosteniendo la posibilidad de futuros aún no imaginados. Gravedad cuántica y futuro. Destinos que se disuelven en el tiempo. Retomamos el viaje donde lo dejamos. En este punto, la gravedad ya no se presenta como una fuerza que empuja o atrae, sino como una influencia paciente que decide el ritmo final del universo. No lo hace con prisa, no lo hace con intención. Simplemente sigue las reglas profundas que aún estamos aprendiendo a leer. Hablar del futuro del cosmos no es hablar de finales inmediatos, sino de procesos tan lentos que el tiempo humano se vuelve insignificante. Es una conversación que invita al descanso, no a la urgencia. El Big Freeze, un enfriamiento infinito. Uno de los destinos posibles del universo es conocido como el Big Freeze, o Gran Congelamiento. No es un evento repentino, sino una expansión continua y silenciosa. En este escenario, la energía oscura sigue empujando el espacio hacia afuera. Las galaxias se separan cada vez más. La luz de las estrellas lejanas se estira hasta volverse invisible. Poco a poco, el universo se vuelve más grande y más frío. Las estrellas, una a una, agotan su combustible. No explotan todas. Muchas simplemente se apagan. Los sistemas estelares se vuelven oscuros. Los planetas quedan flotando en un silencio casi absoluto. La gravedad sigue actuando a pequeña escala, manteniendo unidos los restos de las galaxias. Pero a gran escala, la expansión gana. No hay colapso, no hay destrucción. Solo una distancia cada vez mayor entre todas las cosas. Es un final tranquilo, un universo que se va quedando en calma. El Big Rip, cuando la expansión vence a todo. Otro destino posible es más extremo, pero igualmente lento. Se lo conoce como el Big Rip o Gran Desgarro. Aquí, la energía oscura no solo expande el universo, sino que lo hace con una intensidad creciente. Con el tiempo, su efecto se vuelve tan fuerte que empieza a superar incluso a la gravedad en escalas locales. Primero, las galaxias se separan. Luego, los sistemas estelares. Mucho más tarde, los planetas dejan de permanecer unidos a sus estrellas. En una etapa extremadamente lejana, incluso los átomos podrían desintegrarse. Pero este escenario, aunque suene dramático, no ocurre de golpe. No hay un instante de destrucción total. Es un proceso progresivo, suave, casi imperceptible en cada momento. El universo no se rompe con violencia. Se estira hasta que las estructuras dejan de tener sentido. El Big Crunch. El regreso lento hacia la unión. Existe también la posibilidad opuesta, el Big Crunch, o Gran Colapso. En este escenario, la expansión del universo se detiene y la gravedad comienza a dominar de nuevo. Con el tiempo, las galaxias dejarían de alejarse y comenzarían a acercarse. El espacio mismo se contraería. La temperatura aumentaría. La densidad crecería. Todo volvería lentamente hacia un estado más compacto. No sería una caída rápida, sino una reunión gradual.
Un universo que, tras expandirse durante miles de millones de años, decide volver sobre sí mismo. Algunas teorías incluso sugieren que este colapso podría dar lugar a un nuevo comienzo. No como una repetición exacta, sino como una transformación, el equilibrio aún desconocido. La realidad es que no sabemos cuál de estos destinos será el verdadero. La energía oscura aún no está completamente comprendida. La gravedad, a escalas cuánticas, sigue siendo un misterio abierto. El futuro del universo no está escrito en piedra. Está siendo decidido lentamente, en cada segundo, por fuerzas que apenas empezamos a comprender. Y eso está bien. Gravedad cuántica, una teoría que aún duerme. La gravedad cuántica, sea cual sea su forma final, no será una respuesta simple. No será una ecuación breve, ni una idea fácil de explicar. Será una nueva manera de entender el espacio, el tiempo y la realidad misma. Tal vez nos diga que el tiempo no fluye, sino que emerge. Tal vez nos muestre que el espacio no existe por sí solo, sino como resultado de relaciones más profundas. O tal vez nos revele que la gravedad no es fundamental, sino una consecuencia colectiva, como la temperatura o la presión. Sea cual sea la respuesta, llegará despacio. La ciencia, como el universo, no tiene prisa. Vivir dentro de la incertidumbre. Hay algo profundamente humano en aceptar que no lo sabemos todo, en permitir que el misterio exista sin ansiedad. La gravedad, que comenzó como una simple caída hacia el suelo, nos ha llevado hasta preguntas sobre dimensiones ocultas, universos paralelos y finales cósmicos. No para abrumarnos, sino para recordarnos que formamos parte de algo inmenso, antiguo y sereno. Mientras dormimos, el universo sigue su curso. No espera nuestra comprensión, no depende de nuestras respuestas, simplemente es. Y quizá, al aceptar eso, podamos descansar un poco mejor. Aquí el viaje científico no termina con una conclusión firme, sino con una respiración profunda, una pausa larga, un silencio cómodo. La gravedad seguirá actuando mañana, y pasado mañana, y mucho después de que nosotros ya no estemos. Y eso, lejos de ser inquietante, puede ser profundamente reconfortante. Un último pensamiento antes del silencio. Si has llegado hasta aquí, no es solo porque te interese la ciencia, es porque hay algo en el universo que invita a la calma cuando se lo observa sin prisas. A lo largo de este viaje, hemos seguido a la gravedad desde lo cotidiano hasta lo inconcebible. Desde una piedra que cae hasta ondas que atraviesan el espacio-tiempo. Desde planetas que giran hasta galaxias que se fusionan lentamente en la oscuridad. Y en cada etapa, la gravedad no se mostró como una fuerza violenta, sino como una presencia constante, una compañía silenciosa que organiza, conecta y equilibra. Tal vez esa sea una buena metáfora para nuestras propias vidas. No todo ocurre de golpe, no todo necesita resolverse ahora. Muchas cosas encuentran su forma con el tiempo. El universo no corre, se despliega. Mientras dormimos, mientras soñamos, mientras descansamos, el cosmos continúa su danza lenta. Nada se detiene, pero tampoco se apresura. Las preguntas que hoy no tienen respuesta seguirán ahí mañana, y eso está bien. No estamos aquí para entenderlo todo, sino para formar parte del todo. Si este video te acompañó en un momento de calma, si te ayudó a desconectar del ruido, entonces cumplió su propósito. Porque a veces el conocimiento no sirve para despertar, sino para dormir en paz. Antes de despedirnos, recuerda que en el enlace de la descripción puedes descargar estas narraciones y disfrutarlas cuando quieras, sin molestos anuncios, perfectas para escucharlas mientras descansas, viajas o te preparas para dormir.
Gracias por acompañarnos en el científico de los sueños. Si este viaje por la gravedad y el universo te resultó relajante, te invitamos a suscribirte al canal, dejar un like y compartirlo con alguien que también disfrute aprender mientras descansa. Aquí seguiremos explorando el cosmos, con voz suave, sin prisas, y siempre pensando en tus sueños. Buenas noches.